Bienvenidos a Audio Mentors. Tu rincón de literatura sonora. Hoy presentamos El Círculo Rojo, un intrigante relato del gran Arthur Conan Doyle. Misterios ocultos tras cortinas cerradas, mensajes secretos y la astucia infalible de Sherlock Holmes. Acompáñanos en esta narración dividida en 12 capítulos, donde cada detalle puede ser la clave del enigma. Ponte cómodo, abre bien los oídos, y déjate llevar por el suspense. Capítulo 1. Una nueva inquietud en Baker Street. Era una mañana nublada en Londres cuando el inconfundible aroma del tabaco turco llenaba nuevamente el ambiente en el 221B de Baker Street. Sherlock Holmes, en su habitual estado de concentración, jugaba con una pipa mientras examinaba detenidamente un telegrama, y el Dr. Watson hojeaba un periódico, distraído por el silencio expectante que reinaba en la sala. De pronto, un golpe en la puerta interrumpió la calma. Mrs. Hudson apareció discretamente. Un caballero desea hablar con usted, señor Holmes. Está visiblemente preocupado, anunció. Hágalo pasar, por favor, respondió Holmes, con la mirada aún fija en el mensaje. El visitante resultó ser un hombre de mediana edad, de aspecto decente pero con el rostro cruzado por una evidente preocupación. Se presentó como el señor Warren, propietario de una modesta pensión en Bloomsbury. Señor Holmes, comenzó, con voz nerviosa, no suelo molestar a hombres como usted, pero algo muy extraño está ocurriendo en mi casa. Tengo un huésped que ha alquilado una habitación, y desde que llegó, no lo hemos visto el rostro ni una sola vez. Watson alzó las cejas, intrigado, mientras Holmes entrecerraba los ojos, como si ya comenzara a construir la lógica del caso en su mente. ¿Y cuánto tiempo ha permanecido allí ese inquilino?, preguntó Holmes, sin levantar la voz. Una semana, señor, respondió Warren. Paga puntualmente, no causa ruido, pero insiste en que nadie lo moleste. Deja notas para mi esposa debajo de la puerta, pidiendo sus comidas, que deben dejarse fuera sin tocar la puerta. Y por las noches, escuchamos pasos, pero nunca sale. Nunca. Holmes cruzó las manos frente a su rostro, pensativo. ¿Y qué lo ha traído a usted hasta mí?, inquirió, con ese tono tranquilo pero inquisidor tan propio de él. Esta mañana encontré una nota que no estaba dirigida a nosotros. Estaba escrita en una lengua que no comprendo, y parecía urgente. Mi esposa insiste en que algo va mal. Y yo, pues, no quiero problemas. Pero mi intuición me dice que hay algo turbio en marcha. Holmes se incorporó lentamente. Sus ojos brillaron por un instante, como quien ha encontrado una hebra de misterio digna de desenredar. Un inquilino invisible. Notas misteriosas. Y un hombre que teme sin saber exactamente por qué, murmuró. Doctor, ¿qué opina usted? Suena como el comienzo de algo más grande, sin duda, respondió Watson, cerrando el periódico. Holmes asintió. Se giró hacia el señor Warren. Muy bien, señor. Dígame exactamente dónde está ubicada su pensión. Esta misma tarde, el Dr. Watson y yo haremos una visita. Creo que este inquilino nos tiene reservada una historia interesante. Así comenzó la investigación de Holmes sobre el Círculo Rojo, con la sombra de un enigma que apenas asomaba su forma, envuelto en silencios, paredes cerradas, y un inquilino del que nadie conocía el rostro. Capítulo 2. Una visita en la penumbra. Aquella misma tarde, la bruma londinense se posaba sobre los adoquines como una sábana de misterio. Sherlock Holmes, con el sombrero ladeado y el abrigo cruzado, caminaba junto a Watson por las calles de Bloomsbury. Sus pasos eran silenciosos, pero en su mente, la maquinaria ya estaba en marcha. Al llegar a la modesta pensión del señor Warren, fueron recibidos con una mezcla de alivio y ansiedad. Gracias por venir, señor Holmes. Mi esposa está muy inquieta, dijo Warren, mientras los conducía por un pasillo angosto. El lugar era limpio pero modesto, con una atmósfera pesada, como si el aire mismo llevara consigo el peso del secreto que ocultaba una de sus habitaciones. La habitación es esta, susurró Warren, señalando una puerta al final del pasillo. Desde que llegó, ese huésped no ha salido ni una sola vez. Come, deja los platos afuera, y no permite que nadie lo vea. Holmes se acercó con cautela. Se agachó frente a la puerta y observó detenidamente el suelo. ¿Han cambiado los platos?, preguntó. Sí, todas las mañanas. Pero a veces escuchamos movimientos por la noche,
como si alguien más estuviera allí. Holmes asintió lentamente. ¿Y la nota que encontraron, la tiene con usted? Warren le entregó un pequeño papel, arrugado, con una escritura extraña. Holmes lo examinó a la luz tenue del pasillo. Italiano, murmuró. Y esto dice: el peligro se acerca. No me abandonen. Watson lo miró sorprendido. ¿Crees que hay más personas involucradas?, preguntó. Sin duda, respondió Holmes. Esto no es la conducta de un simple recluso excéntrico. Hay miedo aquí. Miedo real. Holmes se inclinó hacia la cerradura y, tras examinarla unos segundos, dijo: no hay señales de que haya sido forzada ni manipulada. Pero alguien ha estado entrando. Y sospecho que no es el dueño de esta habitación quien abre la puerta. El detective se enderezó con calma. Necesito observar esta casa. Esta noche, señor Warren, necesito que usted y su esposa actúen con naturalidad. No digan a nadie que hemos estado aquí. Y, si es posible, permítanme pasar la noche en la habitación contigua. Warren asintió, aunque con visible preocupación. Holmes dio un paso atrás y miró la puerta una vez más. Este no es un huésped cualquiera, dijo, como para sí mismo. Y el círculo rojo, quien quiera que sea, no se detendrá fácilmente. El reloj marcó las 6. Afura, la niebla es pesada. Dentro de la pensión, el misterio apenas comenzaba a revelar sus hilos, y Holmes estaba decidido a desenredarlos uno a uno. Capítulo 3. Sombras tras la puerta. La noche envolvía Londres en un manto espeso y húmedo. Desde la habitación contigua, Holmes y Watson esperaban en silencio. La lámpara apenas iluminaba el rostro atento del detective, que no despegaba la vista de la pared que lo separaba del huésped misterioso. «Escucha», susurró Holmes de pronto, levantando un dedo. «¿Lo oyes?» Un leve crujido, pasos lentos, casi arrastrados, resonaban tras la pared. Luego, un sonido metálico, como si una cuchara chocara con una taza. Luego, silencio. Watson trago saliva. ¿Estás solo? Holmes negó suavemente con la cabeza. No, hay alguien más allí dentro. Lo sé. Pero aún no puedo decir quién. La madrugada avanzaba con pesadez. A las 3 en punto, un tenue golpe se escuchó en la puerta del pasillo. Holmes se deslizó como una sombra y observó por la cerradura. Un rostro apareció, apenas visible, una figura envuelta en un abrigo oscuro, con el rostro cubierto por una bufanda. El visitante miró hacia ambos lados del pasillo, luego se inclinó y dejó un sobre bajo la puerta del huésped recluso. Acto seguido, desapareció por las escaleras. Holmes se incorporó y esperó. Del otro lado, se oyó la puerta abrirse con sigilo. Una mano temblorosa recogió el sobre y volvió a cerrar. El detective sonrió, satisfecho. Tenemos una comunicación. Y no es cualquiera. Este visitante actúa con un cuidado excesivo, como si su vida dependiera de no ser visto. Watson asintió, aún impresionado. ¿Qué haremos? Espera. Pero no mucho. Mañana hablaremos con la señora Warren. Quiero saber exactamente cómo fue que este huésped llegó aquí, y quién lo trajo. Holmes se recostó en su silla y entrecerró los ojos. Su mente, sin embargo, seguía girando. El círculo rojo, murmuró. He oído ese nombre antes. Y si no me equivoco, no es una organización cualquiera. Es peligrosa. Silenciosa. Y letal. El silencio volvió a la habitación, solo roto por el lento tic-tac del reloj. La noche pasaba, pero el misterio apenas comenzaba a revelarse. Capítulo 4. La historia de la señora Warren. Al amanecer, Holmes y Watson bajaron a hablar con la señora Warren, la casera del edificio. Ella lo recibió con ojeras marcadas y una expresión de inquietud que no se había borrado desde hacía días. Señor Holmes, le juro que nunca me había pasado algo así. Siempre alquilo mis habitaciones a personas decentes. Pero este huésped. Hay algo extraño, muy extraño. Holmes la miró con suavidad, pero con atención. Cuénteme todo desde el principio, señora Warren. ¿Cómo llegó ese hombre aquí? La mujer asintió, limpiándose las manos en su delantal. Fue hace 2 semanas. Una mujer elegante, extranjera por el acento, llegó de improviso.
Dijo que buscaba una habitación para un conocido, que no hablaba inglés. Pidió privacidad absoluta, y pagó el mes por adelantado. Trajo al inquilino esa misma noche. Subió con él, lo instaló, y desde entonces no lo volví a ver. ¿Y ella? Preguntó Holmes. No ha regresado. Pero, desde hace unos días, ha habido movimientos extraños. Cosas que desaparecen de la cocina, pasos a altas horas de la noche, sombras que cruzan por las ventanas. Holmes se inclinó hacia adelante, muy interesado. ¿Está segura de que la habitación está ocupada solo por un hombre? La señora Warren dudó. No lo sé. Al principio, él no hacía ruido. Pero últimamente, escucho dos voces. Una suave, como de mujer. Y otra, más grave, casi como un murmullo amenazante. Watson y Holmes intercambiaron una mirada rápida. ¿Qué aspecto tiene el huésped?, inquirió Watson. No lo he visto bien desde aquella noche. Siempre se esconde. Pero una vez lo sorprendí por el pasillo. Era joven, con rostro pálido y delgado. Tenía una mirada aterradora, señor Holmes. Como si hubiese visto cosas que nadie debería ver. Holmes asintió lentamente. Gracias, señora Warren. Ha sido de gran ayuda. Ahora, le pido que mantenga la calma y no mencione nada de esto a nadie. Estamos tras una pista peligrosa, y el menor error podría costarnos muy caro. Cuando subieron de nuevo al cuarto de vigilancia, Holmes hablaba más para sí mismo que para Watson. Dos personas en esa habitación. Una llegada misteriosa. Comunicaciones nocturnas, y ahora, el rastro del círculo rojo. Algo se está gestando ahí dentro. Y no pienso esperar a que sea demasiado tarde. El misterio se espesaba como niebla en el aire. Y Sherlock Holmes ya comenzaba a desenredar los hilos invisibles de la telaraña. Capítulo 5. El mensaje oculto. Holmes pasó buena parte de la mañana observando la casa desde una posición discreta, con su inseparable lupa y una libreta en la que anotaba cada movimiento, cada sombra fugaz que cruzaba detrás de las cortinas de la habitación sospechosa. Su concentración era absoluta. Watson, impaciente, rompió el silencio. ¿A qué conclusión has llegado? Holmes, sin despegar los ojos del objetivo, respondió. Hay un patrón. Cada noche, justo antes del amanecer, alguien en esa habitación enciende una vela y hace señales con luz desde la ventana. No es casualidad. Es código Morse. Watson se irguió con asombro. ¿Estás diciendo que se están comunicando en secreto desde esa habitación? Exactamente. Y esta noche pienso interceptar el mensaje, afirmó Holmes con una chispa de emoción contenida en la voz. Esa noche, Holmes y Watson se instalaron en una habitación frente a la casa, con una pequeña linterna y papel en mano. Cuando el reloj marcó las 4, la señal comenzó. Breves destellos, algunos largos, otros cortos, como un parpadeo meticuloso en la oscuridad. Holmes los transcribía con rapidez. Peligro. Ayuda. Círculo rojo. Venemígenos. Watson lo miró perplejo. ¿Eso es todo? Eso basta. Holmes sonrió. Tenemos confirmación. Hay alguien retenido ahí dentro. Tal vez la mujer que alquiló la habitación, tal vez otra víctima del círculo rojo. El caso ya no es solo un misterio, Watson. Es una cuestión de vida o muerte. Holmes se levantó y se caló el sombrero con decisión. Esta noche, no esperaremos. Esta noche, entramos. El ambiente se tensó. En el aire flotaba algo más que sospechas. Era el eco de una amenaza que Holmes había enfrentado antes, pero que esta vez parecía tener un rostro invisible y una red aún más oscura. El juego del círculo rojo había comenzado, y Holmes estaba listo para dar el siguiente paso. Capítulo 7. Entre sombras y sospechas. La noche era cerrada, con un cielo cubierto que ocultaba la luna. Holmes y Watson se acercaron a la casa con el sigilo de dos sombras. Gracias a sus observaciones previas, sabían que el casero, M.R. Warren, dormía profundamente a esas horas. La cerradura cedió sin esfuerzo ante las habilidades de Holmes, y pronto estuvieron dentro, ascendiendo las escaleras que crujían bajo sus pasos contenidos. Frente a la puerta del segundo piso, Holmes hizo una seña. No se oía nada. Ningún movimiento, ningún respiro. Con un gesto ágil, giró el picaporte.
cerrada con llave. Sacó una delgada herramienta de su abrigo y en segundos, la puerta se abrió. Dentro, la habitación era sencilla. Una cama deshecha, una maleta cerrada y una pequeña vela en la mesa, consumida a la mitad. Pero lo que llamó su atención no fue eso. Era la mujer. Estaba sentada en un rincón, con el rostro desencajado por el miedo. Se levantó de golpe al ver a los intrusos, pero Holmes levantó las manos en gesto de paz. No tema. Mi nombre es Sherlock Holmes. Hemos venido a ayudarla. La mujer, con acento extranjero y voz temblorosa, susurró. ¿Ustedes no son del Círculo Rojo? No, pero sabemos de ellos, dijo Holmes con firmeza. Y sabemos que usted está en peligro. Ella miró hacia la ventana, como temiendo que alguien estuviera escuchando desde la noche. Mi nombre es Emilia Lucca. Estoy huyendo. Mi esposo también. Él está siendo chantajeado por ese grupo. Por lo que sabe. Watson intervino. ¿Y qué es lo que sabe? Algo que podría destruir al Círculo Rojo desde dentro. Holmes asintió lentamente. Entonces no hay tiempo que perder. Esta habitación ya no es segura. Un crujido en el piso inferior interrumpió la conversación. Nos han descubierto, murmuró Holmes. De un instante a otro, todo se volvió tensión. El silencio de la casa se había roto. Las sombras ya no eran refugio, sino amenaza. El juego del Círculo Rojo seguía desarrollándose, y las piezas estaban en movimiento. Capítulo 8. La huida a la sombra de la madrugada. El tiempo parecía haberse detenido en la casa. Holmes, con su mirada calculadora, se giró hacia Watson y Emilia, la joven mujer, cuyos ojos reflejaban el temor y la incertidumbre de no saber si lograría escapar del círculo mortal que la acechaba. El crujido del piso inferior se repitió, y esta vez parecía más cercano. Es hora de irnos, dijo Holmes en voz baja pero firme. Emilia no protestó. Sabía que sus opciones se reducían a casi nada. El Círculo Rojo no perdonaba, y lo que sabía sobre ellos podía significar su fin. Holmes y Watson la guiaron por la oscuridad, a través de pasillos que parecían interminables, hasta llegar a la puerta trasera de la casa. La oscuridad exterior era densa, como si el cielo mismo estuviera conspirando para ocultarlos. El aire frío cortaba la piel, pero era el único refugio que tenían. En ese instante, todo lo que importaba era escapar, perderse entre las sombras de la ciudad. Tenemos que llegar al muelle, dijo Holmes, mirando con atención a su alrededor. Si logramos mezclar la multitud, será más difícil que nos sigan. Emilia asintió, sus pasos vacilantes no dejaban de resonar en sus oídos mientras corría al lado de los dos hombres, buscando consuelo en la firme determinación de Holmes. El silencio de la noche fue interrumpido por un sonido lejano. La voz de un hombre gritó desde algún lugar en la casa. «¡La han encontrado! ¡La tenemos!». Holmes se detuvo un momento, analizando las sombras que se movían cerca. Era evidente que el peligro se acercaba a gran velocidad. «Corran», dijo, y con su habitual rapidez, comenzó a avanzar hacia una de las callejuelas más oscuras del vecindario. Watson, que había estado observando el horizonte, se giró hacia Holmes con una mirada preocupada. «¿No crees que deberíamos hacerle frente?» «No aún», respondió Holmes con tranquilidad. La única manera de ganarle a un enemigo como el Círculo Rojo es entenderlo mejor, y para eso, necesitamos más tiempo. Cuanto más tiempo estemos en movimiento, más difícil será que nos encuentren. Al pasar junto a un edificio, Holmes se inclinó y con un gesto rápido, tocó una pared cercana. Un pequeño panel se movió, revelando una entrada secreta que daba acceso a una red de túneles bajo la ciudad. «Aquí», dijo Holmes con una sonrisa astuta. «Lo que necesitamos es tiempo y refugio. En estos túneles, perderemos a nuestros perseguidores». Emilia, aunque aterrada, comprendió la estrategia. Ella ya había probado lo que era estar atrapada entre las redes de este misterioso grupo, y no podía permitirse quedar atrapada otra vez. Con rapidez, los tres entraron en el túnel. Al fondo, la oscuridad era impenetrable. Solo los ecos de sus pasos y el latido acelerado de su corazón rompían el silencio, mientras comenzaban a descender hacia un refugio temporal que, en ese instante, parecía su única esperanza. Capítulo 9. Bajo tierra. El túnel se estrechaba a medida que avanzaban, y la humedad de las paredes se pegaba a la piel de Emilia.
A pesar de la oscuridad absoluta, Holmes parecía moverse con una confianza inquebrantable, como si el laberinto subterráneo fuera una vieja amiga. Watson, más preocupado por las peligrosas circunstancias que por el laberinto en sí, iba detrás de él, con la mirada fija en cada rincón sombrío que se perdía en la penumbra. Emilia, sin embargo, luchaba por mantener la calma. Nunca había estado tan cerca del corazón del misterio, y el peso de los secretos del Círculo Rojo la aplastaba. La red de conspiraciones y sombras en la que se encontraba parecía interminable. La pregunta que rondaba su mente era la misma desde que todo había comenzado: ¿por qué la habían involucrado a ella? Holmes, al notar su preocupación, se detuvo brevemente y giró hacia ella. No temas, Emilia. El Círculo Rojo es tan poderoso como oscuro, pero tiene sus debilidades. Y las conoceremos, créeme. En este laberinto, el tiempo juega a nuestro favor. A pesar de sus palabras, la incertidumbre no desapareció por completo. La joven respiró hondo, enfocándose en cada paso que daba, mientras los ecos de sus pies resonaban en el estrecho túnel. El paso del tiempo se volvía difuso en ese subterráneo, y pronto empezaron a llegar a un cruce de caminos. Holmes miró a su alrededor, evaluando con rapidez las opciones. Después de unos segundos, optó por uno de los túneles, más angosto que el resto, y señaló con la mano. Este nos llevará a la parte más antigua de la ciudad. Allí, se dice que los secretos de las casas y los negocios más importantes de la ciudad se guardan como reliquias. Si encontramos la pista correcta, sabremos cómo detenerlos. Watson asintió, pero no podía evitar la sensación de que algo no estaba bien. Los pasos de los tres resonaban con fuerza, y el eco de los sonidos se distorsionaba en los rincones oscuros. El aire, enrarecido, tenía un tinte metálico. Algo les acechaba. Poco después de adentrarse más en el túnel, se oyeron ruidos en la distancia. Holmes se detuvo y levantó la mano, pidiendo silencio absoluto. «Escuchen», susurró. «Ya no estamos solos. Debemos seguir adelante, sin detenernos». Watson, siempre alerta, echó una última mirada hacia atrás, pero no vio nada. Solo el silencio y la oscuridad. Entonces, la tensión se apoderó de él. ¿Quiénes podían estar detrás de ellos en un lugar tan aislado? El túnel se expandió un poco más, y a lo lejos, entre las sombras, se empezó a distinguir una figura. Aunque no estaba claramente definida, su presencia era inquietante. La figura avanzaba hacia ellos, sin prisa, como si ya supiera que nada los detendría. «No me gustan estas sorpresas», murmuró Watson, y su voz, aunque baja, rompió el silencio. Holmes, con su inquebrantable calma, sonrió ligeramente. «Todo en este mundo tiene una explicación, Watson. Solo hay que esperar a verla». La figura siguió avanzando, y al fin, salió de las sombras. Era un hombre alto, con una capa que brillaba débilmente a la luz de la linterna que Holmes llevaba. Sus ojos, fríos como el acero, miraron fijamente al trío, y una leve sonrisa apareció en su rostro. «Sabía que llegarían aquí», dijo el hombre con voz profunda. «El Círculo Rojo siempre los está esperando». Capítulo 10. La revelación del círculo. El hombre de la capa brillosa avanzó lentamente hacia ellos. Sus pasos resonaban con firmeza en el túnel. Holmes no hizo movimiento alguno, pero sus ojos destilaban una mezcla de curiosidad y cautela. Watson, por su parte, no podía quitarse la sensación de que aquel encuentro cambiaría el curso de toda su investigación. El desconocido, con una sonrisa enigmática, se detuvo a unos pocos metros de ellos. El silencio en el aire era palpable, y el eco de la linterna de Holmes vibraba en las paredes. «Así que finalmente has llegado, Holmes». «Era solo cuestión de tiempo», dijo el hombre, sin vacilar. Holmes lo observó detenidamente antes de responder, su tono imperturbable. «¿Quién eres? ¿Y por qué sigues nuestros pasos?» «La sombra del Círculo Rojo siempre parece adelantarse». «Eso es precisamente lo que quiero discutir», respondió el hombre con calma. «Soy un mensajero, uno que sirve a los intereses del Círculo, pero que también está dispuesto a ofrecer una oportunidad. Un intercambio, si lo prefieres». Watson no pudo evitar mirar al detective con inquietud. El Círculo Rojo, aquella misteriosa organización de la que tanto habían oído hablar y que tan elusiva resultaba, ahora parecía estar al alcance de su mano.
Pero el hecho de que este hombre les hablara con esa extraña mezcla de amenaza y persuasión lo inquietaba aún más. Un intercambio, ¿eh? Repitió Holmes, sin apartar la vista del extraño. ¿Y qué es lo que buscas, exactamente? El hombre alzó una mano, haciendo un gesto que parecía decir esperen, y luego continuó. El Círculo Rojo tiene grandes planes, pero también tiene enemigos, aquellos que prefieren destruir lo que no comprenden. Vosotros, sin quererlo, habéis entrado en ese juego. El intercambio que ofrezco es simple. Os daré información que os será crucial para desmantelar la organización, si estáis dispuestos a tomarla. Pero a cambio, tendréis que abandonar esta búsqueda y permitir que el círculo siga su curso. Nadie sale indemne de lo que están a punto de descubrir. Emilia, que hasta ese momento había estado callada, no pudo evitar sentirse abrumada. ¿Cómo podían confiar en este hombre, si él mismo pertenecía a esa misma red de conspiraciones y secretos? Pero Holmes, en su carácter firme y calculador, se mantenía inmóvil, evaluando la situación. ¿Por qué ofrecería el Círculo Rojo tal información?, preguntó Holmes, desconcertado. Si en verdad buscamos detenerlo, esta revelación debería ser, en su mayor parte, un engaño. El desconocido sonrió con una sonrisa triste y, casi como si estuviera consciente de la trampa que había tendido, explicó. No todos los miembros del círculo piensan igual. Algunos consideran que el fin justifica los medios, mientras que otros aún creen en los ideales que originaron la organización. Y ese es el dilema. El Círculo Rojo está dividido. Y algunos de nosotros preferimos verlo destruido. Holmes se acercó un paso más, evaluando la situación con más atención. No era la primera vez que se encontraba con una organización corrupta que se dividía en facciones. Esto solo añadía más complejidad al misterio. Entonces, ¿qué me ofreces?, preguntó finalmente. El hombre dejó de sonreír y miró fijamente a Holmes. UN number, detective. Un nombre que os llevará directamente al corazón del círculo. Y también, una advertencia. Si continuáis en este camino, perderéis más de lo que os gustaría. Holmes no movió un músculo, pero el brillo en sus ojos reflejaba que había tomado una decisión. Te escuchamos. Pero, como siempre, no confiamos completamente en tus palabras. La verdad se encuentra en la acción, no en las promesas vacías. El hombre asintió, sin mostrar enfado. Entonces, dio un paso atrás y, con un gesto de la mano, señaló hacia el túnel por donde había llegado. El nombre que buscáis está al final de este túnel. Y la verdad, aunque oscura, os será revelada. Pero recordad, algunos secretos nunca deben salir a la luz. Con estas palabras, el hombre se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad del túnel, dejando a Holmes, Watson y Emilia con más preguntas que respuestas. El aire parecía más denso ahora, como si la misma atmósfera del lugar estuviera cargada de presagios. Vamos, Watson, dijo Holmes, con firmeza. La próxima pista está cerca. El Círculo Rojo no podrá escapar de la verdad. Los tres siguieron adelante, con la incertidumbre del futuro acechando a cada paso. Sabían que no había vuelta atrás. Capítulo 11. El último enlace. El eco de los pasos resonaba en las oscuras paredes del túnel mientras Holmes, Watson y Emilia avanzaban con cautela. La luz de la linterna iluminaba sus rostros, proyectando sombras que parecían moverse por voluntad propia. Aunque el lugar estaba vacío, la sensación de que algo los observaba persistía. A medida que se adentraban más en la oscuridad, el aire se volvía más pesado, casi insoportable. Cada paso los acercaba al inevitable enfrentamiento con la verdad, una verdad que hasta ahora solo habían rozado. Los últimos consejos del misterioso mensajero aún resonaban en sus mentes, como una advertencia constante. Holmes, ¿crees que este túnel nos llevará realmente a la clave para desmantelar el Círculo Rojo?, preguntó Emilia, mirando alrededor con desconfianza. Holmes, como siempre, mantenía su rostro impasible, pero su mirada revelaba que estaba tan absorto en sus pensamientos como siempre. Es probable. La información que nos dio ese hombre es valiosa, pero también peligrosa. Sabemos que el Círculo no es una organización simple. Tiene demasiados intereses en juego, demasiados secretos que proteger. Cualquier paso en falso podría ser fatal. Watson, que caminaba detrás de Holmes, no pudo evitar fruncir el ceño. ¿Pero por qué ayudarnos?
Si realmente está dispuesto a ofrecer información, ¿cuál es su verdadero interés? Me parece que hay algo más en juego que lo que nos está contando. Holmes no respondió de inmediato. En su mente, las piezas comenzaban a encajar lentamente, pero aún no podía ver la imagen completa. La situación era tan compleja que incluso él, con su aguda mente, se encontraba en territorio incierto. Finalmente, se detuvo y levantó la linterna, iluminando una puerta oxidada que se encontraba al final del túnel. La puerta parecía tan vieja que parecía que se derrumbaría al primer toque. Este es el final, dijo Holmes con determinación. A través de esta puerta, el círculo rojo guarda los secretos que tanto hemos buscado. Este es el último enlace que necesitamos, Watson. Y Emilia, prepárate para lo que encontraremos al otro lado. Sin más palabras, Holmes empujó la puerta con una mano. Al principio, no se movió, pero después de un esfuerzo más firme, la puerta cedió, revelando un amplio espacio cubierto de polvo y telarañas. El aire era aún más denso, como si el lugar no hubiera sido tocado por alguien en años. Al entrar, la luz de la linterna iluminó varias estanterías llenas de libros, documentos y artefactos antiguos. Todo en ese cuarto parecía haber sido cuidadosamente guardado, como si alguien estuviera esperando que alguien lo descubriera en ese preciso momento. Esto, murmuró Emilia, mirando alrededor con asombro. No puedo creerlo. Este lugar es como un archivo secreto. Holmes dio un paso hacia adelante, acercándose a una mesa en el centro de la sala, donde reposaba un pequeño cofre. Con cuidado, se agachó y lo abrió, revelando una serie de cartas envejecidas y algunas fotografías. Las cartas estaban escritas en un lenguaje codificado, algo que Holmes ya había encontrado en sus investigaciones anteriores. Pero lo más impactante fueron las fotografías, retratos de personas importantes, muchas de ellas con vínculos con gobiernos y figuras influyentes de todo el mundo. Estas fotos, dijo Watson, mirando las imágenes. Son de personas clave. Son miembros del Círculo Rojo. Holmes levantó una carta y comenzó a leerla en voz baja. Los demás se acercaron, esperando a escuchar las palabras que podrían arrojar más luz sobre el misterio que los había perseguido durante tanto tiempo. El Círculo Rojo se encuentra en su punto más débil. La disidencia se extiende entre las altas esferas. No hay vuelta atrás. Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde, leyó Holmes, con una mirada fija en el texto. Watson, preoccupado, observó a Holmes. ¿Qué significa eso? ¿Quién lo escribió? Holmes dejó la carta sobre la mesa y se giró hacia ellos, su rostro más serio que nunca. Significa que el Círculo Rojo está dividido. Aquellos que buscan desmantelarlo están luchando contra aquellos que desean mantener el poder. Lo que acaba de ocurrir es una guerra interna, y nosotros estamos en medio de ella. Emilia, al escuchar esto, se quedó pensativa. Si el círculo estaba fracturado, quizás tenían una oportunidad real de destruirlo. Pero, al mismo tiempo, esto les daba un poder peligroso. La información que ahora poseían podía cambiar el curso de los acontecimientos. Holmes observó el cofre una vez más, como si estuviera analizando algo más. Sin duda, había más en ese lugar de lo que parecía a simple vista. Hay algo más en este cuarto. Algo que aún no hemos descubierto, y que nos llevará a la última parte de este misterio. Pero antes de continuar, tenemos que ser extremadamente cuidadosos. No estamos solos en esto. El aire parecía volverse más pesado a medida que Holmes hablaba. La tensión aumentaba con cada palabra, como si un peligro inminente estuviera acechando justo detrás de ellos. Vamos, continuemos. La verdad está más cerca de lo que pensamos, dijo Holmes, comenzando a moverse hacia una puerta oculta al fondo de la sala. Los tres sabían que lo peor aún estaba por llegar, pero el impulso de desentrañar el misterio era más fuerte que el miedo. Mientras avanzaban hacia la puerta secreta, no podían evitar preguntarse qué les depararía el destino en el siguiente y último paso de su peligrosa aventura. Capítulo 12. El desenlace inesperado. La noche en la que todo parecía resuelto para los personajes principales, el destino les jugó una última jugada, que transformaría por completo el curso de los acontecimientos. La inquietud en el aire era palpable mientras los personajes más involucrados en el misterio del Círculo Rojo se acercaban a la resolución de la historia. Maurice, el detective privado que se había infiltrado en el círculo secreto,
Se encontraba frente a un dilema. Había reunido pruebas concluyentes de las operaciones ilegales que se llevaban a cabo, pero, al mismo tiempo, el peligro acechaba más cerca de lo que imaginaba. Su seguridad se había visto comprometida varias veces a lo largo de su investigación, y esta noche no parecía ser diferente. Sin embargo, lo que él no sabía era que, en el fondo, alguien de su propia confianza tenía sus propios intereses que no coincidían con los de él. El inspector principal, que había acompañado a Maurice en varias de las operaciones, tenía sospechas de que alguien estaba traicionándolos. Sin embargo, la astucia de Maurice lo había llevado hasta este punto crucial, donde solo quedaba desvelar el misterio de los cómplices y la identidad de los líderes del círculo. A lo lejos, la mansión que albergaba a los miembros del círculo estaba iluminada débilmente. El plan era claro: obtener la información que faltaba y detener a los responsables antes de que pudieran escapar con su botín. Pero la tensión aumentaba por cada paso que daban hacia la puerta principal. De repente, un sonido proveniente de la oscuridad interrumpió el momento. Alguien había sido alertado. Alguien estaba al tanto de su presencia. Con el corazón acelerado, Maurice y el inspector se apresuraron a entrar, pero lo que encontraron en el interior no fue lo que esperaban. El líder del Círculo Rojo, un hombre conocido por su frialdad y astucia, no estaba solo. La revelación de su inesperada complicidad con personas influyentes les dejó sin palabras. La trama de corrupción era aún más extensa de lo que jamás imaginaron. En un giro inesperado, la situación pasó de ser una simple captura de delincuentes a una batalla por salvar vidas. Mientras las piezas del rompecabezas finalmente encajaban, el dilema moral de los personajes se hacía más evidente. ¿Deberían entregar toda la información al sistema judicial, o seguir un camino diferente para proteger a los inocentes involucrados? Maurice, atrapado entre sus principios y el caos creciente, tuvo que tomar una decisión difícil. Al final, optó por confrontar directamente al líder del círculo. La confrontación fue tan tensa que incluso los más valientes dudaron. Sin embargo, la verdad salió a la luz, y no fue un final feliz para todos los implicados. El círculo se deshizo, pero la herida dejada por los traidores en la confianza de Maurice no sanaría con facilidad. Mientras se retiraban del escenario, la pregunta persistía: ¿había valido la pena tanto sacrificio? En el horizonte, la ciudad seguía siendo la misma, pero las vidas de los protagonistas jamás serían las mismas. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del Círculo Rojo. Si te ha gustado esta narración, no olvides apoyar nuestro canal dándole me gusta, compartiéndolo con tus amigos y suscribiéndote para no perderte los próximos capítulos. Tu apoyo nos motiva a seguir creando contenido para ti. Nos vemos en el siguiente capítulo.